bueno, este tema de la educación es siempre complejo cuando se habla en debates y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que quiero hacer hoy es básicamente unas generalidades muy básicas de la educación en Colombia, ¿sí? No me quiero meter tanto en cuestiones económicas o ya muy de leyes políticas, sino un concepto muy general de, a mi concepto, cuál es el problema de la educación en Colombia. ¿Sí? Y pues para eso planteo una serie de puntos y una serie de cositas, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, bueno, mi nombre es Daniel Montaña, creo que no me había presentado antes, y es licenciado en física de la Universidad Distrital. ¿Listo? Entonces, iniciemos con la charla, con esta pequeña... Ay, pero no pasa esto. Ya, ¿listo? Entonces, en primer lugar, ¿por qué hablar de educación? ¿Sí? De lo que hemos venido hablando últimamente en las últimas reuniones, pues hemos visto que hay una serie de problemáticas sociopolíticas, ¿sí? Como la desigualdad social, se habló del narcotráfico, se habló de poca participación ciudadana en las cuestiones pues, sociales y políticas, cuestiones de desempleo y pues emergencia. Creo que en cada charla, en cada ponencia se ha llegado a una conclusión general y es que la educación es el mecanismo para solucionar todo ese tipo de problemáticas, ¿sí? Entonces como que se hace necesario hablar de, bueno, la educación, cómo es que se está manejando actualmente en Colombia o qué problemas, qué cositas hay ahí de fondo para mirar ese tema o esa posible solución a todo este tipo de problemática. Acá cabe analizar una cosa. Cuando nosotros hablamos de que la educación me soluciona ese tipo de problemáticas, a veces nosotros correlacionamos que entre mayor educación, mayor riqueza. ¿Sí? Y es lo que nos recalcan siempre, no tiene que estudiar porque así de esa forma pues usted va a tener un empleo mejor, un desarrollo profesional y va a tener una mayor riqueza. ¿Sí? Pero también queda la dicotomía de que, bueno, ¿será que entre mayor educación existirá una mayor riqueza o será al contrario? Entre a medida que haya una mayor riqueza, hay una mayor educación. ¿Sí? Entonces hay que mirar esa dicotomía de esas dos cuestiones, educación, riqueza, ¿qué me lleva a qué? Poco a poco y en la marcha pues iremos definiendo algunas cositas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hablar de educación? Básicamente por eso, porque se ha llegado a un consenso de que la educación es el mecanismo para la solución de esas problemáticas. Ahora, espérenme un momentico que esta batería está mala. Ahora sí, pero... Eh, bueno, la educación, que es bueno, todo lo que se ha hablado, pero hay una cosa principal que ha surgido en los debates, y es que cuando se habla de que la educación es la solución para esos problemas, siempre surge el tema de educación pública y privada, ¿sí? Entendiendo como la solución de la educación un problema de financiación, ¿sí? Es decir, que se tiene que invertir más, el Estado tiene que invertir mucho más en educación para que de esa forma pues se solucione todo este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces quiero como plantear ese primer tema, esa primera hipótesis de lo que se ha venido tratando anteriormente. ¿De acuerdo? Ahora, para pues entrar en materia de todo este tema de la educación en Colombia, pues definamos qué es educación, ¿no? Etimológicamente, pues hay dos términos latinos o latinos y griegos que me definen la palabra educación, educare y educere. ¿Listo? Educare pues significa conducir, guiar, orientar. O sea, básicamente lo que hace un maestro, que es básicamente la cuestión del adoctrinamiento que llaman algunos. Pero tiene otra definición desde el latín, o bien una definición etimológica del latín del educere, hacer salir, extraer, dar a luz. Entonces acá ya se nota en cierta forma la participación de la persona, o sea que la educación básicamente viene desde adentro de la persona. Entonces son dos diferencias en la etimología de la palabra educación. Miremos la RAE que nos dice. La RAE dice básicamente que la educación se encamina en dirigir, encaminar y adoctrinar. ¿Sí? Lo que generalmente nosotros conocemos como educación. Pero la RAE también nos dice que la educación se encarga de desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. ¿Listo? Acá ya encontramos algo nuevo, ¿sí? En cuanto a la definición de educación. Ya como encontramos la cuestión de que el desarrollo de la educación se da en un entorno, ¿sí? ¿Para qué? Para así perfeccionar algunas facultades del individuo.
¿sí? Y ese entorno, pues yo lo veo en lo que son los preceptos, ejercicios y ejemplos, ¿sí? Quise también traer a colación algunas definiciones de lo que algunos actores han dado educación para entender un poco más, o sea, qué vamos a manejar, ¿listo? Decía Aristóteles, la educación es de carácter algo material y entiende que solo mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre. Si esta relación está cualificada, puede llegar a ser un buen hombre. Entonces miramos que la educación siempre encuentra o siempre está en torno a la relación con otras personas, a la relación del entorno, ¿sí? Entonces ahí está como una pauta principal. El individuo con su entorno. A partir de esa relación individuo-entorno, pues se identifica una educación, ¿de acuerdo? Y acá dice algo específico y dice que a través de eso se puede hacer un hombre, ¿sí? Es decir, se puede desarrollar el individuo, se puede desarrollar la persona, ¿de acuerdo? Miremos ahora una definición de Jean Piaget, un pedagogo bastante conocido para los licenciados y los que trabajan como maestros en educación, ¿listo? Dice, incluso desde la psicología y la filosofía, Jean Piaget también se maneja mucho. Dice que la educación es forjar individuos, ojo acá, capaces de una autonomía intelectual y moral, y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Entonces acá ya encontramos una cuestión adicional y es no únicamente desarrollarnos como individuos en el entorno, sino que ese desarrollo como individuos también respete la autonomía del otro, ¿sí? Que es básicamente lo que hemos venido manejando desde el movimiento y es, o lo que siempre dice Andrés, de, ¿cómo es la frase que dice usted? Que daría mi vida por... Así dice, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero daría mi vida para defender su derecho a decirlo. Entonces miren que desde esta definición que nos da Jean Piaget ya encontramos una nueva se me fue. Sí, un nuevo ítem y es respetar la autonomía del otro. ¿Listo? Que la educación no me desarrolle como individuo, sino también como sociedad. ¿Listo? Entonces ya encontramos varios ítems. Otra cosa acá. Paulo Freire. ¿Sí? Ya Paulo Freire tiene otro tipo de connotación educativa que pues obviamente muchos estudiantes o simpatizantes de izquierda lo toman como referente para cuando se habla de educación y creo que es importante hablar del concepto de educación de él. Y dice, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo. Entonces miren acá una cosa, repetimos nuevamente el concepto de Piaget, es una interacción del hombre con la sociedad, ¿sí? Para desarrollarse como individuo, pero que ese desarrollo como individuo lo lleve a una acción sobre el mundo, ¿listo? Lo lleve a una acción sobre su realidad, sino simplemente desarrollarse para sí mismo, sino para una sociedad, ¿de acuerdo? Y él aplica, adiciona algo muy importante, que creo que desde ahí también se basan muchas de las problemáticas sociales de Colombia y dice, es un arma vital para la liberación del pueblo y la transformación social. ¿Listo? Entonces miren acá todo lo que implica, todo, o sea, todas las definiciones de educación que hemos tenido concuerdan en ciertas cosas. Y finalmente, una que me gustó mucho de Eric Fromm es que la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Nuevamente vemos un desarrollo del individuo, ¿sí? Pero ¿en torno a qué? A que nosotros aportemos algo a nuestra realidad. ¿Listo? Estas cuestiones son básicamente ya muy pedagógicas, muy filosóficas, muy sociales. ¿Listo? Metámonos en torno a lo que ya nos dice nuestra constitución política. ¿Sí? Porque a partir de esa definición de educación de la constitución política, pues vamos a encontrar algunas cosas adicionales. En el artículo 67 de la constitución política, pues habla lo siguiente. La educación es un derecho de la persona. Ojo, acá ya hablamos de que es un derecho. ¿Sí? Algo que pues, el ser humano necesita para desarrollarse como persona. Y un servicio público. Entonces, mire, acá ya se añade algo. Ya hablamos de que la educación es algo que sirve al ser humano para desarrollarse como persona, como individuo,
pero acá ya añade que ese derecho tiene que ser brindado por algo. O sea, tiene que ser un servicio en este caso, pues cuando hablamos de servicio público, entendemos como aquello brindado por un Estado, ¿no? Eh, entonces, y ojo acá que tiene una función social, lo que ya hemos hablado. Con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, los demás bienes, valores de la cultura. Entonces, miren que acá ya nos presenta qué tipo de desarrollo o qué tipo de características tiene que adquirir la persona para llegar a esa función social, ¿sí? A desarrollo como individuo para llegar a una función social y pues ya nos mete que es tener conocimiento, acercarnos a la ciencia, a la técnica, y ojo acá una palabra fundamental, a los demás bienes y valores de la cultura, ¿sí? De la cultura, pero bueno, hablando de cultura, ¿de qué tipo? Sí, porque si hablamos de educación en Colombia, pues hablamos de una cultura colombiana, ¿sí? Todo lo que implica la cultura, el arte, la música, el teatro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y pues ya en el artículo 70, ¿m? Ya nos habla específicamente de eso, el tema de la cultura, que quiero recalcar mucho en esta presentación. Dice, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, bla, 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 bla. Y señalo al final, la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. ¿Listo? Quiero hacerles acá una pregunta rápida. Eh, para ustedes, ¿qué es ser un colombiano? O sea, ¿qué es lo que identifica netamente al colombiano? La O cultura, sea, quiero que... ¿Cómo? la cultura. No, no, bueno, la cultura, pero de esa cosa, cuando usted va para otro país y, bueno, usted es colombiano, la mayoría que puede referirse con ustedes. Trabajador, la berraquera. Y bueno, un chileno también puede ser trabajador, un mexicano también puede ser trabajador. Ahí va ¿Sí? el tipo de el dialecto. Bueno, la lengua, eso es una cuestión, sí, la lengua. No sé, los demás, a ver qué pueden decir. O sea, ¿qué es lo que me identifica a mí como colombiano netamente? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la identidad nacional del colombiano? O sea, ¿qué es lo que lo caracteriza a uno como colombiano? ¿Mm? Por ejemplo, démonos, no sé, ¿qué caracteriza a un francés? Más bien, para ver si me hago entender la pregunta. A ver, un francés. Cuando hablamos de Francia, nos referimos a revolución, yo creo, ¿no? Bueno, sí, es que ahí es subjetivo O también. muchas cosas, no sé si me hago entender a lo que voy. Sí, claro. ¿Sí? Entonces debe tener una identidad, porque claro, si vemos al colombiano, depende cómo me identifico o cómo me ven afuera. Porque hay muchos que me ven afuera como Pablo Escobar, o hay muchos que me ven Ah, afuera vea. como el Vallenato, o hay muchos que me ven afuera Carlos Vives, Entonces Shakira. miren ahí, miren que acabo de decir una cosa importante, ¿listo? Una cosa es cómo me ven afuera, a los colombianos cómo nos ven, como narcotraficantes, como, sí, Lo Shakira, malo. Juanes, vallenato, incluso ahorita muy cercanamente desde el fútbol, ¿no? Y ahí que habla Leandro un poco de eso. Desde el fútbol ya como que nos ven un poco, nos relacionan como colombianos, pero hay cosas de fondo que nosotros hemos dejado atrás, como nuestra música, eh, folclórica, nuestras costumbres indígenas, muchas otras cosas que incluso desde la independencia no hemos podido desarrollar, ¿sí? O sea, no había una identidad, incluso ahorita yo no sé ni siquiera tampoco qué ser colombiano. O sea, tengo esa pregunta de que he estado creando como la presentación, ¿listo? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Y es el primer punto que quiero tratar a modo general del tema de la educación en Colombia, y es que falta una identidad del colombiano, ¿listo? Y al faltar una identidad del colombiano, el colombiano toma muchas cosas del entorno, de lo que llega de otros países, de lo que llega de otras culturas, de lo que otros dicen, y de esa forma cree eh, que ha creado una identidad desde la cual puede luchar por la educación. Voy a explicarme eso más despacito, ¿listo? Entonces, listo, para entender un poco eso, ya miramos que la educación es una formación del individuo en una función social, ¿listo? Entonces, miren que desde la definición ya llegamos a una cuestión del fin de la educación, ¿sí?
que es básicamente desarrollarse como individuo para una función social, y específicamente una función social en Colombia, si hablamos de educación en Colombia, ¿no? Miremos rápidamente una historia de la educación en Colombia para entender a profundidad eso, ¿listo? Entonces, desde la época de la independencia, 1810-1819, pues ya se mira un currículo específico, y es que el ser humano, las personas tienen que estar encaminadas a la lectura, escritura. Ojo, esa lectura, escritura específicamente del latín, ¿listo? Porque obviamente el latín es la lengua propia de la iglesia. Y a partir de eso, pues se dicta una doctrina religiosa. Entonces, son como tres ítems que desde la independencia se vienen manejando, ¿de acuerdo? 1819-1830, la conocida Gran Colombia, ¿listo? Ya se habla de una instrucción política, educar a las personas, al individuo en una institución política, pues precisamente para que haya una participación activa del individuo en la sociedad. Y ojo acá, se introduce algo que se llama el modelo lancasteriano, que se conoce como modelo de educación mutua, que es básicamente el que sabe, uno más letrado que otro, pues ayuda al que no sabe. Es una educación mutua, ¿listo? Pero en esa educación mutua se nota y se ve que hay una escasez de letrados, ¿listo? Lo que pues indica que, no sé, un maestro tiene más de uno o dos educandos, por decirlo de alguna forma, ¿listo? Pero esa educación mutua pues siempre encaminada a la doctrina cristiana, ¿no? Vemos ahora 1953, la Nueva Granada, esto la época de la Nueva Granada, que pues ya acá entra a formar parte Francisco de Paula Santander, ¿sí? Fue importante incluso en la creación de instituciones y un currículo más desarrollado. ¿Por qué no nombró Francisco de Paula Santander? Creo que me faltó decirlo en la parte de la Gran Colombia, y es que él, en esa cuestión de la doctrina cristiana y de la enseñanza del latín, propuso en un momento en la Gran Colombia que la enseñanza se diera desde el español, ¿sí? Como que se metiera el español como forma de enseñanza en la educación colombiana, pero pues ahí entra siempre la pelea de la iglesia en que no, que pues tiene que ser todo en latín, y porque es que eso es lo que nos dejó el colonialismo, ¿sí? O sea, si nosotros quisimos una independencia del colonialismo, miren que incluso desde la independencia se han tomado modelos colonialistas, ¿no? Entonces, como que acá ya miramos lo que quiero decir, o sea, no hay una identidad propiamente marcada, ¿sí? O sea, nunca se ha creado una identidad propiamente desde la sociedad colombiana, ¿listo? Bueno, la Nueva Granada, creación de instituciones, hay un currículo más desarrollado, y hablando de ese currículo más desarrollado, pues ya se empieza a hablar de la ciencia, se empieza a hablar de la medicina, y pues de otras cuestiones ya meramente legislativas, ¿listo? Perdón, del derecho y de todo ese tipo de cosas. Entonces, mire que ya el currículo va ampliándose y no solo se enfoca en una educación, lectura, escritura y doctrina, ¿listo? Entonces ya como que ahondando más eso. Y miremos acá, quiero enfocarme mucho en esta diapositiva. 1970, Estados Unidos de Colombia. Se genera una reforma educativa. ¿Listo? ¿En qué consiste esa reforma educativa? Básicamente es en la formación de docentes a cargo, la formación de docentes, eh, la cual se dio a cargo de pedagogos alemanes. ¿Listo? ¿Qué pasaba? Pues como vimos en las épocas anteriores, hay escasez de letrados, hay escasez de profesores, pues lo que pretende esa reforma educativa es aumentar la cantidad de docentes y una calidad de docentes, ¿listo? Pero hay algo pasa acá, y es que como siempre hay una oposición de la iglesia, ¿listo? Hay una oposición de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llegan estos pedagogos alemanes, la iglesia y pues muchos adoctrinados ven a estos alemanes como protestantes, ¿sí? Recuerden que pues obviamente tenemos una educación meramente católica cristiana, y pues al llegar personas de otro tipo de países, específicamente Alemania, pues ven esta educación o un adoctrinamiento como si fueran a adoctrinarnos de otro tipo de cuestiones ya más protestantes, si quisieran cambiar nuestra realidad de la
concepción eclesial. Y otra cosa que se da en esta reforma educativa es que precisamente la educación cristiana no es obligatoria. Se expresa que la educación cristiana no es obligatoria. Entonces, nuevamente, la iglesia se opone radicalmente porque obviamente desde la colonia de la independencia quedan esas secuelas, ¿no? Y pues finalmente la reforma educativa se cae, ¿sí? Se cae ya más o menos por el 86, donde pues hay una hegemonía conservadora, ¿sí? O sea, en los Estados Unidos de Colombia ya hay una cuestión más liberal. Ya después llegan los conservadores nuevamente al poder y como que vuelcan todo, ¿sí? Y ahí es donde en 1886 y el 87 pasa lo del concordato. ¿Sí? El concordato pues es esta eh, relación con la Santa Sede, ¿sí? Y acá hay una cuestión y es que ya nuevamente se vuelve a mirar la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. ¿Listo? O sea, en todas las instituciones educativas que hayan, tiene que enseñarse religión. ¿De acuerdo? Entonces miren que siempre ha habido esa cuestión curricular en cuanto a al adoctrinamiento. 1957 se crea el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. Anteriormente uno creía que el SENA, uno habla del SENA y dice, no, pues eso es reciente, no, eso es muy, muy antiguo, ¿no? Desde el 57. Y básicamente el SENA se crea para una formación técnica de trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, porque pues, es importante una formación más profesional, más técnica específicamente en ingenierías y bueno, otro tipo de cosas que ahorita se me olvidan, ¿listo? Y a partir de eso, pues se va desarrollando todo este tipo de la formación técnica. Ahora, y ojo acá, viene algo importante ya desde los 90, que obviamente esto es lo que implica ahorita muchas problemáticas o percepciones de la problemática de la educación en Colombia. Y es que en 1992 se crea la Ley 30 de Educación Superior. ¿Listo? Y es ahí, desde esa Ley 30, donde pues ocurren muchas de las famosas protestas estudiantiles que actualmente se llevan a cabo. ¿De acuerdo? Específicamente el artículo 87. ¿Listo? Y ahorita hablaremos un poco más de eso. Y en 1994, pues ya se habla de la Ley General de Educación Superior, la Ley 115, la cual ya nos establece pues todos los entes, se llama la palabra, la estructura educativa, ¿listo? La estructura del sistema educativo. Preescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media, superior, etcétera, 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 y pues algunos que otros lineamientos ahí específicos, ¿listo? A la par de esta, como unas generalidades de la historia de la educación en Colombia, quiero enfatizar en estos 4 cuadritos, ¿listo? Y es básicamente que en ese desarrollo de la educación en Colombia se han venido o se han llevado a cabo una serie de protestas estudiantiles, ¿sí? Una serie de movimientos estudiantiles que desde ciertas concepciones filosóficas, sociales, psicológicas, han querido, pues, obviamente, generar un cambio en el sistema educativo. ¿Listo? Un ejemplo claro, la movilización estudiantil del 64. Unos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, pues vienen desde Bucaramanga. De hecho, en ese momento eran como unos 30 estudiantes nomás de la educación de la Universidad Industrial de Santander, vienen desde Bucaramanga y se desplazan hacia Bogotá, ¿sí? Se desplazan hacia Bogotá. ¿En torno a qué? Pues simplemente es una movilización en torno al autoritarismo en ese momento del rector de la universidad, ¿listo? Un autoritarismo y una mala administración de la universidad, ¿listo? Entonces miren que acá vamos encontrando otro problema educativo, una mala administración de las instituciones educativas, ¿listo? Se desplazan a Bogotá y en el transcurso de Bucaramanga a Bogotá, llega a Bogotá una multitudinaria movilización estudiantil. O sea, más de 3.000 personas, yo creo, en ese momento llegaron a Bogotá, porque obviamente salen 30 de Bucaramanga y en el camino, pues va recogiendo gente y llega a Bogotá una multitudinaria movilización. ¿Qué pasa con esta movilización? Esa movilización en ciertos casos fue pacífica, porque el líder de la movilización era un orador muy
muy bueno, por decirlo de alguna forma, que logra de alguna forma entrar en un diálogo con el gobierno, con un diálogo con el Ministerio de Educación y pues obviamente solucionar sus problemas. Hay un caso específico que me llamó la atención de las protestas estudiantiles y es el caso del 66. Hay una protesta contra Carlos Lleras Restrepo. Como ustedes bien saben, para esa época del 60, del 70, surgió lo que se llama el Frente Nacional, ¿sí? Que obviamente es este bipartidismo, esta repartición del poder entre liberales y conservadores, que leyendo de alguna u otra forma por ahí, pues uno se da cuenta que como que hay una anulación de toda oposición, ¿sí? Entonces, al compartir el poder conservadores liberales, como que se deja fuera cualquier tipo de oposición que no sea cualquier tipo de pensamiento político que no sea esa, conservadora liberal. Porque al fin y al cabo, ¿qué pasa con esos dos? Esos dos se unen en una sola, bueno, no sé si me atrevo a decir una dictadura, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese caso, una serie de periodistas invitan en ese caso, en ese momento, candidato presidencial, Carlos Lleras Restrepo, a al auditorio de la Universidad Nacional, pues para que dé sus propuestas y se dé a conocer, ¿sí? En el momento en que llega Carlos Lleras Restrepo, pues es bienvenido con bombos y platillos, viva al Frente Nacional, viva, etcétera, viva todo este tipo de cosas. Ya cuando entra al auditorio de la Universidad Nacional, todo cambia. ¿Qué pasa? Esas pancartas de Viva el Frente Nacional, Viva Carlos Lleras Restrepo, se convierten en Viva la lucha armada fuera del Frente Nacional y pues empiezan a arrojar tomates y naranjas al candidato presidencial. ¿Listo? Ahí es imposible como una huida pronta del candidato y lo que hacen es aprisionarlo en la misma universidad. ¿Sí? Él se resguarda en uno de los auditorios cercanos, en un salón cercano, casi todo el día, eh, con ese miedo, ese temor, no puede escapar de la Universidad Nacional y los estudiantes arremetidos afuera, tratando de ingresar a donde está el presidente, el candidato presidencial, obviamente por razones que no están de acuerdo con ese Frente Nacional, no están de acuerdo con esa política específica social de este tipo de personas. Y ahí es cuando el presidente Guillermo León Valencia, si no estoy mal, pues arremete, entra a la universidad con policía, ESMAD, todo lo que se encuentre, para sacar al candidato presidencial. Ya cuando el candidato presidencial logra ser presidente de la República, pues ahí como que se enmaña en una lucha contra los estudiantes, como un tipo de venganza contra ellos. Y lo que se veía anteriormente como que no se podía hacer y era que la fuerza pública entrara en una institución educativa, pues ahí ya era como que el pan de cada día, ¿no? Después de eso quiero nombrar otro acontecimiento. No se da en Colombia, ¿sí? Pero se da en ese mismo tipo de años, perdón, se da a modo contemporáneo, es en el 68, ¿sí? Mayo del 68, las protestas en París. ¿Por qué se dan esas protestas? Por desigualdades sociales, cuestiones socioeconómicas, cuestiones educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa protesta en París marca muy profundamente la lucha estudiantil del resto del país. ¿De acuerdo? Y finalmente, en los años 90, como que las protestas se llevan en torno más bien al tema de la financiación educativa. ¿Por qué hago énfasis que las protestas de los años 90 van más a la financiación educativa? Porque las protestas anteriormente mencionadas no iban tanto en torno a la financiación de la educación, ¿de acuerdo? Se da más en torno a cuestiones sociopolíticas, económicas, ¿sí? Desigualdad social, desempleo. ¿Sí? En los años 60, pues surgió una cuestión interesante, y esto del movimiento de la figura de Che, el movimiento de liberación nacional, las cuestiones marxistas que llegan de otros países, la revolución china, ¿sí? Como que es en ese momento de los años 60 donde se mira todo ese auge. ¿Sí?
Y es aquí donde otra vez miro la cuestión de la identidad del colombiano. Llega todas esas ideologías a nuestro país y obviamente el joven de por sí, por naturaleza, tiende a ser revolucionario. Pero ya cuando se ve inmerso, empapado con todas estas ideologías, ve la necesidad de crear movimientos estudiantiles eh, enraizados o empapados de todo este tipo de ideologías, en las cuales pues su función principal es ir en contra del Estado, que en ese momento obviamente era fuerte y era necesario. ¿Sí? O sea, porque es que en el momento del Estado no había ningún tipo de oposición legal, ¿sí? Que la cuestión del Frente Nacional. ¿Sí? No había un tipo de oposición legal y pues ¿qué encontraban los estudiantes? Que encontraban las formas de oposición? Pues la revolución, etcétera, etcétera, que ya les digo que están marcadas en todo ese tipo de cosas. Entonces, mire que acá los estudiantes, los movimientos estudiantiles, se empapan de otro tipo de ideologías que no son propiamente de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, miren que acá ya el estudiante va creando una identidad y que es la que ahorita en día como que está enmarcada en muchas cabezas de la población y es que el estudiante es revolución, ¿no? En ese momento, pues como les digo, eh, esas protestas se dan simplemente en temas socioeconómicos, culturales y demás. No tanto, no se enmarcaban tanto en la cuestión de la financiación educativa. Ya es en los 90 cuando se crea la ley 30, que se empieza a hablar de una manera más arraigada de la financiación de la educación, ¿sí? O sea, que tiene que haber más plata del Estado, tiene que haber más plata del gobierno para las universidades públicas, para los colegios públicos. Porque, ¿qué pasa con esa ley 30? Y quiero enfocarme un poco en eso. La cuestión es que, pues en ese momento había una base presupuestal para las universidades que no se vio, como que, ¿cómo decirlo? No se vio a futuro cómo iba a evolucionar la educación en Colombia. Específicamente el artículo 86 de esa ley, pues dice que la base, que el presupuesto educativo que el gobierno debe dar a la educación está muy correlacionado con el índice, con el IPC, ¿sí? Con el índice del precio del consumidor, ¿sí? Eso ya lo podrían decir ya los economos del grupo, nos lo podrían después ya ahondar un poco más, pero es básicamente relacionado como al precio de la canasta familiar, si no estoy mal, ¿sí? Que según lo que he leído, he consultado, ese IPC no ha crecido en los últimos años, desde el 92 como que no ha crecido mucho. Entonces, al no crecer ese índice de precio del consumidor, pues obviamente el gobierno no toma parte en función de aumentar la, la base económica de la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre han sido las peleas por esa cuestión, pero acá ya pues podríamos entrar en otro debate más económico, ¿listo? Entonces, lo que quiero llegar a este punto es que las protestas sean más en torno a la financiación de la educación. Entonces, encontramos en este no tan breve recorrido histórico varias cositas. Que el currículo siempre ha estado enmarcado en una doctrina eclesiástica. Eh, el, y, y la cuestión de el reconocimiento de los derechos, ¿no? El reconocimiento de los derechos por parte de los estudiantes, que está muy netamente empapado de ideas revolucionarias en torno a la cuestión socioeconómica y política, ¿listo? Que ya a futuro pues se va planteando una cuestión más financiera, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de educación, de la calidad de la educación, ¿cuál es el problema de educación? Como que nos marcamos en, bueno, cómo la sociedad colombiana evalúa ese tipo de educación? Y pues la mayor herramienta, creo el Estado colombiano y de estudiantes, de profesores, concuerdan de que la evaluación de la educación se da desde el ICFES, ¿sí? Y acá entro a formar como que otro punto, y es la cuestión del tema de lo público y lo privado. ¿Listo? Hay discusiones entre lo público y lo privado muy enmarcadas con las protestas de los años 90, incluso de la actualidad. Y es que
hay ese debate en que si la educación debe ser pública o privada, en torno a que el Estado tiene que garantizar la educación de todo como derecho y como servicio público. ¿Listo? Que deben desaparecer ese concepto de educación privada y que debe prevalecer el de educación pública. ¿Mm? Pero si nosotros miramos cómo es la cuestión de la evaluación educativa en Colombia, encontramos el ICFES, ¿no? Y quiero poner este cuadro que ustedes ven acá. Del año 2019, no tomamos el 2020, pues ya, que la cuestión ya fue más virtual y pues cambió todo el concepto educativo, tomemos el último año 2019. Eh, si nosotros miramos una evaluación de los colegios públicos, de los colegios de Colombia, encontramos que las posiciones o los mejores colegios son de tipo privado, son de tipo no oficial, ¿sí? En ese ranking, solo hasta el puesto 75, el 85, 191, 242, 288 y de ahí en adelante, pues ya aparecen los colegios oficiales, o sea, solo hasta el 74 aparece un colegio oficial, de ahí se salta al 85 y ahí va saltándose incluso un poco más, ¿listo? Vemos que la calidad educativa, si es midiéndola desde el IFES, desde las competencias que debe tener el colombiano, eh, pues solo se radica en los colegios no oficiales, en los privados, ¿sí? Pero haciendo un análisis de este ranking, de esta tabla, está sacada de estadísticas del DANE, ¿no? Miren los colegios los nombres de los colegios que aparecen ahí. Colegio Bilingüe Diana OS, Colegio de Cambridge, Cambridge School, Colegio Filadelfia, Los Nogales, Abraham Lincoln, el Alexandro Volta. Mirando, si ustedes se ponen a consultar estos colegios, son colegios de qué tipo de estratos. 3, 4, 5, 6, no, perdón, 4, 5, 6, incluso ni 4 puede atraerme a decir, ¿sí? Miremos específicamente Bogotá. Bueno, entonces miren acá, esta es la primera parte de la tabla. Entonces, como les digo, aparecen colegios no oficiales, ojo acá, privados en el ranking de la tabla, empezando la tabla, o sea, los mejores de Colombia, que son privados. Ahora miremos como en la parte media y casi última de ese ranking, ¿listo? Encontramos colegios tanto oficiales como no oficiales, y miren que encontramos los oficiales ya con una mayor abundancia, ¿sí? Por ejemplo, puesto 1182, Colegio Distrital, Provincia de Quevedo. No, perdón, ese no era el que quería ver. Se me fue acá. Ahí es que hay uno que quería que ver. Bueno, se me fue el nombre, el específico que quería hacer notar. Y es que ese tipo de colegios, y en ese ranking, tanto oficiales como no oficiales, ya se encuentran en otro tipo de estrato social. 2, 3, incluso 1, 2. ¿Listo? Obviamente nosotros tenemos en cuenta que las instituciones oficiales o públicas están siempre encaminadas a los estratos más bajos, que no tienen recursos para acceder a una educación de calidad, ¿sí? Pero ¿por qué aún con esos recursos, aún con esas cuestiones, encontramos siempre a los oficiales en la tabla o en los últimos lugares de la evaluación educativa, ¿sí? Entonces acá llego a una cosita general, y es que el problema, ¿sí?, de la calidad educativa no tiene que ser enmarcado en si es público o privado, ¿sí?, sino en una cuestión más socioeconómica, y para esto quiero que bueno, pero ya explicaré eso después, ¿no? En una cuestión mucho más socioeconómica, ¿listo? Porque sí notamos, los primeros puestos están estratos altos y los últimos puestos están en estratos bajos. Sí, ya analizaremos eso después. Otra cuestión, y entremos un poco a hablar de la educación superior. ¿Listo? Miremos el tema de los matriculados. Estas son estadísticas del DANE también, pero desde 2016 al 2019. Más o menos encontramos que en ese periodo matriculados, ojo acá, hay 2.300.000
1.000 a 2.400.000 estudiantes matriculados, ojo, matriculados, ¿listo? Entre ese intervalo. Y ya cuando hablamos de graduados, la cifra baja demasiado, ¿m? Porque ya encontramos de 42.000 a 50.000 estudiantes, ¿sí? Es decir, que hay una deserción escolar de básicamente 2.250.000 estudiantes aproximadamente, ¿sí? Entonces, ojo, vuelvo acá otra vez. Entonces, la cuestión, así haya una cobertura educativa pública para todos, ¿sí? Así haya recursos para todos los estudiantes, ¿sí? Miren que hay una deserción educativa, ¿sí? Miren que hay una deserción educativa significativa, ¿sí? O sea, pasamos de 2 millones de estudiantes a 40.000 estudiantes y el resto, ¿qué? ¿Mm? Entonces, mire que esto me hace a mí analizar que el problema no es tanto la cuestión financiera, no es la cuestión de cobertura, sino es una cuestión más de motivación estudiantil. Que esa motivación estudiantil tiene que ser dada, motivación estudiantil no, sino un proyecto de vida del estudiante que tiene que ser dada obviamente desde la secundaria y hacia atrás. ¿Sí? Miremos acá ahora de esa población que acabo de nombrar. Por ejemplo, en este caso son estas dos gráficas son de personas, bueno, matriculados y graduados, ¿no? Respecto al nivel de formación. ¿Listo? La tabla de arriba son los matriculados y la tabla de abajo son los graduados. Cogí la tabla de arriba como el 2016 y la de abajo como más o menos del 2019 para mirar ese periodo de intervalo de 4 a 5 años, para uno hacer un análisis como más concreto. Miremos los gráficos y nos dicen claramente una deserción escolar muy grande. ¿De acuerdo? De esa estadística, pues vemos que la parte universitaria siempre tiene mayor flote. La parte tecnológica, que ahí ya entra las cuestiones del SENA y todo ese tipo de cosas, también tiene un gran significado. Eh, pero vemos cuestiones como doctorado, especializaciones, posgrados, no están tan marcadas en Colombia. ¿Listo? Ese tipo de cuestiones ya creo que lo conocemos todos, los profesionales tienden a ir a otros países para eso, ¿no? Miremos acá ahora desde áreas del conocimiento, me pareció importante esa parte desde las áreas del conocimiento. De matriculados, la mayor cantidad que se matricula están en las partes de las ingenierías y desde las cuestiones económicas y administrativas. ¿Listo? Vemos poca gente en las ciencias naturales y las matemáticas. Vemos poca gente en las bellas artes. ¿Listo? Vemos poca gente en agronomía, en las cuestiones del campo. Y obviamente de esos matriculados en esas áreas del conocimiento, pues vemos una serie de graduados, básicamente en la misma proporción, ¿sí? La mayoría que se gradúa son ingenieros, administradores de empresas, arquitectos, económicos. ¿Listo? Entonces miren acá y vuelvo otra vez al tema de la identidad. Se está perdiendo poco a poco, no sé, pues, no sé si poco a poco o cómo, pero de alguna u otra forma, la gente no se interesa por las ciencias, por las bellas artes, por las matemáticas, por las ciencias naturales, incluso partes de la agronomía veterinaria de fines que en el Estado colombiano creo que son bastante importantes, ¿no? No quiero decir que en ingresar a cuestiones de economía, administración de empresas o ingeniería, eh, no sean importantes en el Estado colombiano, sino que lo que quiero llegar acá es que precisamente estas cuestiones tienen mayor salida laboral tanto en Colombia como en el exterior. ¿Listo? Entonces encontramos acá ciertos tipos de cosas. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se debe esa decisión escolar? ¿A qué se debería esa decisión escolar? ¿A qué se deberá que los colegios oficiales tengan una mayor calidad educativa? Y para eso quiero que me ayuden estos tres personajes. Tenemos acá no sé, a la señorita Camila, no sé si la señorita Camila Pérez sea morena, ¿listo? Tenemos acá al señor Andrés Carrillo, y acá, no sé, a la señorita, venga, ¿quién más está conectada? Dina Tatiana, ¿listo? Entonces tenemos a tres personajes. La señorita Camila, pues está en
enmarcada en una clase socioeconómica de ingresos altos. ¿Listo? Miren acá las cuestiones de números, ¿no? Pues obviamente la familia gana más de 3 millones y bueno, independientemente de lo que gane, mire cómo está compuesto el hogar. Aproximadamente personas por hogar en esa clase económica, pues son de 2.1 personas. ¿Sí? Que básicamente puede aproximar a 3, los dos papás y el hijo. ¿Sí? O sea, la población demográfica de ingresos altos es mucho menor a la población demográfica de ingresos bajos. Esto encontramos al señor Andrés Carrillo, que está básicamente en la clase media, ¿sí? Que obviamente él convive en su hogar de 3 a 6 personas, o de, sí, entre más o menos 3 a unas 4 o 5 personas, ¿sí? Y pues sus ingresos oscilan entre los 600.000, 3 millones de pesos, ¿sí? Y ahora encontramos a la señorita Dina, que se encuentra en las partes de la, podemos decir, en la clase vulnerable y de los pobres, ¿no? Ojo acá, no quiero decir, no estoy acá marcando a nadie en ningún tema, sino es una cuestión de ejemplo, ¿no? Eh, que ellos ganan, uy, acá se me fue el valor de las cuestiones de los, bueno, sus ingresos oscilan entre los 200 y 600 mil pesos, y ojo acá en lo que quiero enfatizarme, la población por hogar es mucho mayor, ¿sí? O sea, ya oscila entre 4 o 2 personas por hogar. Obviamente esto es un estándar, ¿no? O sea, 4 y pueden ser hasta más personas en este tipo de clase social. Entonces miremos acá, entre mayor ingreso, menos personas por hogar. Entre menor ingreso, más personas por hogar. Entonces miren que hay una cuestión inversamente proporcional acá. Y esta cuestión influye bastante en lo que hemos hablado anteriormente. Deserción escolar, calidad educativa, porque ya dije que la cuestión no es si es público o privado, ¿sí? Sino la cuestión es básicamente cómo el estudiante se desarrolla en su entorno. Miremos un ejemplo de la señorita Dina. Digamos que está enmarcada en un colegio privado de estrato 1 o 2 o oficial de estrato 1 y 2. ¿Listo? Al estar enmarcado en esos dos colegios, pues obviamente pues la familia no le va a dar únicamente educación a la señorita Dina, sino tiene que darle educación al resto de personas que integren el hogar. Supongamos que son 2 padres de familia y 3 hermanos, ¿sí? Si sus recursos son 251.000 pesos a 600.000 pesos, esa cadena no les alcanza para un cara, ¿sí? Obviamente, el individuo está enmarcado en esa situación y su formación no está a tope, su capacidad, no sé, tanto física, mental, de cualquier tipo de cosas, no está a tope para formar parte de un sistema educativo de calidad. ¿Mm? Miremos otra cosa, la educación de los padres. ¿Mm? En este tipo de población vulnerable y pobre, ¿qué pasa con los padres? Son trabajadores, obreros, eh, básicamente personas con salarios bajos que se matan el lomo físicamente para llevar un pan a su casa, ¿no? No son personas letradas, no son personas ilustres. Ojo acá, no quiero llegar a ningún tipo de agresión a este tipo de personas, pero no son personas que se que interesen en leer un libro o un tipo de esto, ¿sí? De análisis más profundo, intelectual. ¿Sí? Sino para ellos simplemente su forma de riqueza es el trabajo físico, ¿sí? El trabajo duro. Y eso mismo, pues se le va inculcando al hijo, al estudiante, bueno, al que esté ahí, ¿sí? Entonces miremos ahora eso, ¿no? Ahora miremos la señorita Camila, tiene ingresos altos, pero la familia no tiene que preocuparse por darle educación a más de una persona, sino ya con ella basta. La platica pues puede ir tanto sea a oficial como privado para una sola persona. Tiene buena alimentación, tiene una buena higiene, no hay problemas sociales tan marcados en esta persona, que obviamente su capacidad puede estar enmarcada mucho más a una cuestión de educación de calidad. ¿Listo? Bueno, y Andrés Carrillo está como en el medio, ¿sí? Eh, pero de alguna u otra forma puede caer en las cuestiones de las partes vulnerables y pobres,
porque de alguna otra forma no, o sea, los recursos y pues ahorita cuestiones tributarias no impiden algunas cosas. ¿Listo? Entonces, a manera ya de conclusión, pues puedo llegar a lo siguiente, ¿sí? El problema central de la educación se centra en la situación socioeconómica de los estudiantes, ¿sí? Eso es lo que una cuestión que yo puedo concluir, ¿sí? Y es lo que ya hablamos de nuestros tres personajes, ¿sí? La estructura administrativa y manejo de las instituciones, ya sean oficiales o no oficiales, refuerza o no la calidad educativa. ¿De acuerdo? Y acá en cuestión administrativa, que creo me faltó ese pedazo, y es cómo la institución maneje todos sus recursos. Si nosotros vemos instituciones estratos 4, 5, 6, que son las que están al tope en el ICFES, pues obviamente ellos van a invertir mucho mejor en campus, en libros, en material docente, etcétera, ¿sí? Pero si pues miramos estratos mucho más bajos, pues no hay plata para eso, ¿sí? Así sea privado o oficial, así sea privado, obviamente los recursos que reciben son menores. No tienen para invertir en un buen campus, en un buen salón, en un buen material educativo, ¿sí? Entonces ese tipo de cuestiones influyen. Y la estructura e importancia del currículo como creador de una identidad nacional es deficiente, ¿sí? Entonces hablamos de la deficiencia, como que el currículo no se enmarca a fortalecer los temas culturales, los temas artísticos, para nosotros identificar, bueno, quiénes somos en realidad. ¿Sí? Al identificar quiénes somos en realidad, no nos enfocamos en un modelo revolucionario, un modelo de participación ciudadana externo, sino podemos enfocarnos en un modelo de participación ciudadana propio, que esté enmarcado precisamente en el activismo político, que es lo que en cierta forma nosotros queremos hacer, ¿no? Es interesarnos por el prójimo, por el que está al lado, ¿sí? Y no pensar en revoluciones pendejas y maricadas de ahí. No quiero decir que no sean necesarias, porque sí son necesarias, pero no llegar a extremismos de alguna otra forma, ¿sí? Entonces, básicamente eso es